Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 58 nada más. Ahí vamos a concentrar el bosquejo de este día. Dice así entonces la palabra del Señor, Primera a los Corintios capítulo 15, versículos 58. Acompáñenme en voz alta para que leamos todo. Dice así: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, gracias una vez más por amarnos. Gracias una vez más por salvarnos. Gracias una vez más por justificarnos. Gracias una vez más por santificarnos. Gracias una vez más por congregarnos. Y gracias una vez más por glorificarnos. Sabiendo, Señor, que ante usted, su pueblo reunido en obediencia, estamos ahora dispuestos para escuchar nuevamente lo que usted nos quiere enseñar. Bendiga a cada hermano, cada hermana, su palabra sea clara, diáfana, transparente, directa, puntual a la vida del creyente. Pedimos que usted bendiga todo esto, dándole gracias por todo y por todos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Amados, estuvimos mirando durante varias semanas el tema central de Primera a los Corintios capítulo 15. Recordemos que la primera carta a la iglesia de los hermanos de Corinto, fundada por el apóstol Pablo, fue una carta de reprensión. Fue una carta de advertencia, fue una carta de corrección, fue una carta de aclaración, sobre lo cual el apóstol Pablo, compungido, afligido, preocupado por una de las tantas iglesias que él había fundado, viendo cómo prácticamente vivía en carnalidad. Y el apóstol Pablo viene corrigiendo prácticamente en cada capítulo de los 16 capítulos de la primera carta, viene corrigiendo diferentes males, diferentes errores. Y entonces caímos al capítulo 15, ahora estamos en el 16. Caímos en el capítulo 15, donde el apóstol Pablo trata de corregir un error garrafal, nefasto, en el sentido de la resurrección. De tal manera que algunos estaban predicando y enseñando que no había resurrección. En otra carta también se lee que ya había habido resurrección. Entonces, el apóstol Pablo trata de corregir. Amados, recordemos que una doctrina incorrecta, recordemos que una doctrina no bíblica, errónea, ha de implicar a la corta o a la larga vidas espirituales inconsistentes, al punto tal que pueden caer en inmoralidades. Cuán importante es que la iglesia sea enseñada en la verdad de Dios, en la doctrina de Dios, sea enseñada en el carácter de Dios, en los atributos de Dios, sea enseñada en estas verdades que van a mantener al creyente, al Hijo de Dios, firme, constante, fuerte, sirviendo, creciendo. Entonces aquí, en el capítulo 16, encontramos tres principios
encontramos 3 desafíos, en virtud de lo cual debemos de considerarlos para nuestra vida como algo funcional, como algo urgente, como algo perentorio, como algo digno a incrementar a nuestra vida, porque lo necesitamos. Mire cómo comienza el versículo. Así que, hermanos míos amados, el apóstol Pablo siempre con su amor, con su gracia, termina diciendo, así que, hermanos míos, esas 2 primeras palabras, así que, implica la idea inequívoca e incuestionable de que lo que va a decir a continuación está íntimamente relacionado con lo que ya se había dicho. Es decir, esa frase y este versículo 58, así que, hermanos míos amados, podríamos decir, debido a que la resurrección es real, debido a que la resurrección de entre los muertos es real, debido a que Cristo va a resucitar realmente, debido a esto, debido a esta verdad, el apóstol Pablo enseña 3 desafíos. Debido a esto, primero, el primer desafío, estar firmes y constantes. El segundo desafío es creciendo en la obra del Señor siempre. Tercer desafío, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces el título es 3 desafíos hasta la resurrección. La iglesia aquí, en este versículo, somos desafiados a 3 verdades: a estar firmes y constantes, a estar siempre creciendo y a estar siempre sirviendo. Esos son los 3 desafíos que usted y yo necesitamos evaluar, ponderar para nuestra vida. Verdades que de alguna manera nos van a mantener en la brecha, en el camino, no apartándonos ni a diestra ni a siniestra, manteniéndonos constantes, firmes, creciendo, sirviendo. Así que con esto en mente, hemos de decir que hasta cuando Cristo venga, hasta cuando sea, por decir así, la primera resurrección, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, hasta el rapto de la iglesia, hasta el levantamiento de la esposa del Cordero, seremos transformados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Hasta ese momento, la iglesia no se debe dar el lujo de olvidarse de una cantidad grande de enseñanzas, de verdades que la Biblia nos enseña, pero de acuerdo a este pasaje no debemos de dejar de lado y olvidarnos como creyentes en mantener estas 3 virtudes. Primero, tenemos un desafío a permanecer. Tenemos un desafío a permanecer. Pastor, ¿permanecer cómo? Dice aquí, así que, hermanos míos amados, estad, permanecer firmes y constantes. El primer desafío es que somos llamados a estar, a permanecer firmes y constantes. La palabra
Firmes en el griego da la idea de estar sentado. Sentado bien seguro. Ay, pastor, entonces yo me quedo sentado y está listo. No, es que hay que esperar lo que dice después. Cuando dice estar firmes, en el griego implica la idea de estar sentado. Eso implica firme, seguro en ese lugar que usted está sentado, anclado. Firmes en las verdades aprendidas de la fe. Firmes en las normas de conducta que deben de caracterizar al creyente. Firmes de acuerdo al contexto, creyendo y entendiendo que la resurrección ha de acontecer tarde o temprano. Cuando se escribió esta carta, eran prácticamente 2000 años atrás. Si el Espíritu Santo, por medio de la pluma del apóstol Pablo, si el Espíritu Santo en aquel tiempo mandaba a los creyentes a permanecer firmes y constantes, porque Cristo viene, ¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora? La segunda palabra constante es el griego ametakinetos. Ametakinetos, no sé dónde está la puntuación. ¿Ok? Una palabra curiosa que cuando usted tenga un hijo le puede poner a su hijo: oye, ametakineto, ven acá. Lindo nombre. Ametakineto. La letra A es negativo en el griego y metakineo significa quitar de en medio. Entonces, cuando dice metakineto, significa no quitar de en medio, no salirse de en medio. Entonces, significa inconmovibles, de tal manera que nada ni nadie los mueva del camino emprendido por la fe, ni sacarnos de la gloriosa esperanza de que un día resucitaremos con cuerpos incorruptibles e inmortales. ¿Alguien dice amén? Entonces, estar firmes y constantes significa estar como sentado, bien seguro, firme. Y ametakineto significa sin que nadie te quite del lugar donde estás. Sin que nada te quite del lugar donde estás. Yo he tomado una decisión en mi vida cristiana. A mí ninguna persona me va a quitar del lugar donde estoy. Ninguna persona me va a quitar de lo que estoy haciendo en la fe. No voy a permitir que ninguna persona me saque del camino de la fe. Hay tantas razones que nos permitirían darnos la licencia para salir de la fe, para dejar de leer la Biblia, para dejar de orar, para dejar de congregarnos. Pero no voy a permitir que nada ni nadie me quite ese privilegio. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que debemos estar firmes y ametakinetos, constantes, inconmovibles, donde nada me va a quitar de lo que hace 35 años el Señor, por la gracia de Dios, me permitió emprender el camino de la fe, donde mi hermano Carlos me predicó y rendí mi vida a Cristo el año 1981. Casi digo 1800. Estar firmes y constantes. Así que, firmes como soldados y constantes como un siervo, como un esclavo, como una columna. ¿Recuerdan el tema que predicamos hace algún tiempo atrás? Que para algunos fue maravilloso y para otros fue sangrante.
¿Qué eres tú en la iglesia? ¿Adorno o columna? ¿Se recuerdan? ¿Adorno o columna? ¿Se recuerdan? No hay forma de que una columna se mueva. La columna es constante. Recuerdo el último huracán que devastó islas aquí en el Caribe. Y hay una isla, Barbada creo que era. ¿Ah? No Barbados, Barbada, que fue completamente destruida. Y estaban dando las imágenes de un rico que vivía en esa isla, prácticamente dueño de gran parte de la isla, donde dice que la casa, donde mostraron en la televisión que la casa principal del rico, estaban todas las paredes, no estaban las paredes. Y el video mostraba que lo único que quedó de la casa fue la estructura del techo y las columnas de la casa. Las paredes todas estaban desaparecidas. ¿Entiende lo que estamos tratando de decir cuando dice ametaquinetos, constantes, inconmovibles, inmovibles? Firmes y constantes. Recordemos que, según esta frase, no es, como dicen en inglés, un choice. No es una elección. Bueno, si quieres o no quieres. Este versículo está de manera imperativa. Óyeme, es una orden. Óyeme, es un mandato. Firmes y constantes, sí capitán, yes sir. Te guste o no te guste, y más vale que te guste, porque si no te guste, tienes que hacerlo igual, aunque no te guste. Porque no es por el bien del otro, es por el bien tuyo. En lo personal, en lo matrimonial, en lo familiar, en lo congregacional. Permanecer firmes y constantes. Es un mandato, es un mandamiento, es un requerimiento para poder hacer bien en la vida del creyente. Oh mis hermanos, Dios sabe por qué y cuánto nos conviene el ser en nuestra vida cotidiana firmes y constantes. Y yo añado, cuánto más nos conviene para nuestra vida cristiana, por lo tanto, ser firmes y constantes. Cuántas tentaciones, cuántas formas de entretenerse el mundo tiene, y que de alguna manera los cristianos somos arrastrados por medio de los tentáculos de la maquinaria mundanal, de la maquinaria temporal. Y los tentáculos del enemigo nos alcanzan y nos muestran los colores para poder ser arrastrados. Y se nos olvida ser firmes y constantes. Yo hago esta pregunta: ¿cuántos de los hermanos, de los amados hermanos que nos congregábamos aquí antes de que apareciera este virus, cuántos nos congregábamos y cuántos nos dejamos de congregar aquí? Todos. Pero ¿cuántos de aquellos que nos dejamos de congregar aquí inclusive dejaron de estar constantes escuchando las prédicas por el internet? Estaba leyendo, Pastor Jerry, entré a un website de unos hermanos y había una estadística de una organización cristiana de aquí de los Estados Unidos. Dice que la estadística reveló que el 48% de los miembros de la iglesia dejaron de escuchar palabras de Dios en todo este periodo. 48%. Ah.
No escuchaban. No escuchaban. A eso me refiero. No escuchaban por el sistema virtual. 48%. Y yo me puse a pensar, ¿será que en nuestra iglesia también ha sucedido algo parecido? 48%. Y si hemos dejado de estar presente en cada servicio que dimos, que entregamos, domingo en la mañana, domingo en la tarde y miércoles, y si hemos dejado de participar, hemos dejado de ser firmes y constantes, y el diablo nos ha engañado. Es que no es de balde los problemas que tenemos en la vida cristiana, es que no es de balde lo que está ocurriendo con nuestra vida. ¿Por qué? Porque nos hemos salido del paraguas de Dios, nos hemos salido de la constancia de Dios, nos hemos salido de estos ejercicios espirituales necesarios. ¿48%? ¿Estás tú dentro de ese 48%? Hello, good morning. ¿Alguien escucha? ¿Alguien escucha allí? Hello, good morning. Buongiorno, buongiorno, buen día, bonjour, bonjour. Por lo tanto, la firmeza y la constancia que se nos requiere en este versículo necesita mantenerse en un perfecto equilibrio, porque el uno depende del otro. El que es constante es porque está firme, y el que está firme es porque es constante. Vuelvo a repetir, el que es constante es porque está firme, y el que está firme es porque es constante. El uno se mantiene el otro. Son inseparables. Es una disciplina. Ayer yo le decía, yo no sé a quién, había un grupo de hormiguitas trabajando ayer aquí. Y yo le decía, yo tengo 35 años congregándome. Creo que fue el pastor Jerry, un grupito. Tengo 35 años congregándome, como Dios manda. Y son contadas quizás con la mano de los dedos las veces que he faltado. Con los dedos de las manos, perdón, no con la mano de los dedos. Gracias. Gracias, estamos bien, estamos funcionando bien. No se equivoque, que eso es lo normal. Cuando yo digo la cosa al revés, eso es lo normal. Son contados con los dedos de una mano las veces el que el Señor a mí me ha permitido, no me ha permitido, yo me he permitido salir por mi voluntad. No estoy diciendo cuando he estado enfermo, pero aún estando enfermo he venido igual, con gripe, con flu, he predicado con tos, he predicado con la espalda mala, pero son 3, 4 veces que yo me he dado licencia para salir el día domingo y no congregarme como Dios manda. No lo digo para gloria mía, lo digo para gloria de Dios. ¿Sabe por qué? Porque es posible. Es posible. Yo vivo en un mundo igual que el suyo. Yo vivo bajo las mismas tentaciones igual que usted. Vivo bajo el mismo sistema que nos consume, que nos agolpa, que nos arropa, que nos envuelve, que nos quiere separar, que nos quiere apartar de todo esto. Pero digo, no, Señor, yo tengo un día para mi Dios y tengo disciplina en mi vida, y cuando esa disciplina se rompe, oye, ¿cuánto cuesta volver a levantarse? El deportista que por años estuvo en disciplina deportiva y alcanzó grandes logros, grandes premios, grandes lugares, cierto, famoso como deportista, y por ese motivo ha dejado de ejercitarse. Oye, ¿cómo cuesta volver a esa disciplina? Y cuando vuelves a comenzar a correr,
y a disciplinarte, todo tu hermoso cuerpo te comienza a doler, los huesos, los músculos y todo te duele. ¿Por qué? Porque cuesta volver a comenzar. Óyeme, cuesta volver a comenzar en la disciplina correcta de la vida cristiana. Pero escúchame, es por causa tuya todo esto. Dios está interesado de tal manera en tu vida que te vaya bien. Dios quiere bendecirte, pero tiene que ser sobre la base de los parámetros de Dios, de las verdades de Dios, de la disciplina de Dios. De lo contrario, tú y yo vamos a tener grandes problemas en la vida, si es que no los tenemos ya. Así que, firmes y constantes, tienen que mantenerse en un perfecto equilibrio. Estas dos prácticas personales, elementales, cruciales y determinantes en cualquier área de la vida de cada ser humano son indispensables, cuanto más en las cosas del Señor. Porque, óigame, escuche, porque ¿cómo es posible que podamos ser firmes y constantes en tantas cosas, las cuales muchas de ellas son simplemente de carácter temporal, pasajero, transitorio, efímero? Pero por otro lado, no podamos o no querramos ser firmes y constantes en lo que es eterno, en lo que permanece para siempre. ¿Alguien dice amén? Y somos constantes en tantas cosas. Dígame si no es verdad, dígame cuánta constancia y cuánta disciplina usted tiene mirando una novela. Y se mete tanto en la novela que las lágrimas de cocodrilo comienzan a salir cada vez que hay un momento de emoción. Cállate, no me moleste que estoy viendo mi novela. No puedo ir a tu casa porque tengo mi novela. No puedo ir a lavar ropa porque tengo mi novela. Oye, ¿y con qué disciplina nosotros somos firmes y constantes viendo una novela? Que lo que adora el adulterio, que lo que adora es la fornicación, que lo que adora es, como dice la Biblia, que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. ¿De qué manera somos firmes y constantes en un trabajo secular? ¿De qué manera somos firmes y constantes en un deporte? Pregunto, ¿y si somos firmes y constantes en tantas cosas triviales, pasajeras y efímeras de la vida, por qué no podemos ser firmes y constantes también en las cosas del Señor? Entonces, el problema no es que no puedo. El problema es que no quiero, porque si he logrado ser firme y constante frente al cajón del diablo y viendo esa novela 1 hora todos los días, pero no puedo ser firme y constante en congregarme, en leer la Biblia, en orar, en desarrollar mis ejercicios espirituales, no es que no puedo, es que no quiero. Amén, amén, pastor, enséñelo, pastor, predíquelo, pastor. Sí, hermano, yo lo estoy predicando. Lo estoy predicando. Lo estamos enseñando. La firmeza y la constancia necesitan mantenerse en un perfecto equilibrio, porque son la inequívoca e incuestionable base del verdadero creyente, el cual es llamado, desafiado, animado a ser fiel y perseverante de manera firme y constante. Nadie va a poder ser fiel, constante, perseverante si no es firme y constante. Me parece que Dios demanda que seamos fieles. Amén. Me parece que Dios demanda en su palabra que tengamos compromiso, amén. Pero sin firmeza y sin constancia nadie es firme, nadie va a llegar a ser comprometido ni fiel.
Me imagino el hermano Natanael, cuánta disciplina tuvo que desarrollar en su vida para aprender a tocar piano. Y ahí estaba todos los días, y ya la mamá y el papá estaban cansados con la misma musiquita. Porque yo recuerdo cuando aprendí a tocar guitarra, ya mi mamá decía, ya Gabriel, cambia la musiquita. Porque la única que me sabía es en una aldea costera de plomizadas arena vivía el viejo marino que cantaba ya se me olvidó la otra parte, y era un vals chileno folclórico, y eso requete todos los días. Pero esa constancia y esa firmeza en aprender esos movimientos de la mano derecha, el movimiento de la mano izquierda, esa disciplina te permitió un día aprender todo lo demás que sabes. Firmes y constantes ¿en qué? En el llamado que hemos recibido, en la vida lo cual hemos recibido, en lo que hemos aprendido, en lo que hemos creído, en lo que hemos aceptado. De tal manera que no venga cualquier viento de doctrina extraña, de doctrina falsa, de doctrina pseudo-cristiana, no venga cualquier viento y me engañe y me quite de la verdad que he aprendido por tantos años y que he sustentado. No va a poder, nadie me va a poder quitar de lo que he creído, de lo que he aceptado, de lo que he entendido y de lo que he incrementado en mi vida, si es que me mantengo firme y constante. Así que para ser fiel y perseverante y tener una vida comprometida como nos comprometemos con tantas cosas, hay que ser obligatoriamente, necesariamente, debidamente, diligentemente, perentoriamente, rectamente, íntegramente, debemos ser firmes y constantes. No es que si tú quieres, es que tú debes y yo debo. Para esto el creyente debe de entender que dentro de esta firmeza y constancia tenemos que aprender a cuidar nuestras decisiones diarias, porque nuestras decisiones y nuestras acciones diarias están determinados por aquella firmeza y por aquella constancia. No debemos de descuidar nuestros deberes. La voluntad de Dios general para nuestra vida. Todo creyente tiene una voluntad de Dios general para su vida. Pero también yo soy de los que creo que cada creyente tiene una voluntad personal específica para su vida. El apóstol Pablo dice, yo Pablo, esclavo de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Pablo entendía y reconocía que su llamado personal era para ser apóstol de los gentiles. Y luego dice, honro mi ministerio. Cada uno de nosotros tiene una voluntad de Dios general que tiene que desarrollarla, tiene que cumplirla, firme y constante. ¿Para qué? Para entonces poder alcanzar la voluntad de Dios personal. Estos muchachos solteros, acá hay varios, tienen que saber con quién se casan, porque es una decisión que va a marcarlos para toda la vida, para bien o para mal. Si toman una decisión correcta, va a ser para bien. Si toman una decisión incorrecta, va a ser una agonía y una aflicción toda la vida. Y van a sufrir un infierno en la tierra, porque van a estar pensando, oh, si yo le hubiera hecho caso al pastor, oh, si yo le hubiera hecho caso a la Biblia, oh, si yo hubiera atendido a todo lo que se me enseñó, no estaría pasando este flagelo, esta tortura con esta bruja o con esta bestia. Amén. Amén.
firmes y constantes. Algunos se pueden molestar porque he dicho bruja. Algunos se pueden molestar porque he dicho bestia. Pero los que están casados saben que hay momentos en que nos comportamos como bestias y hay momentos en que se comportan como brujas. Amén. Amén. No nos hagamos los locos aquí. ¿Ok? Que estamos en la tierra. Debemos de mantenernos siendo responsables en nuestras obligaciones para con Dios, para con Cristo, para con su iglesia, para con mi matrimonio, para con mi familia, para con mis hijos. El trabajo, la escuela, la educación. ¿Por qué? Por causa de los ataques. Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6. Yo predicando en una iglesia una vez, se me acercó el pastor y me prohibió que dijera bruja y bestia, porque los hermanos se ofenden. Hipócritas. Como si en su matrimonio ella a veces no se comporta como bruja y él a veces no se comporta como bestia. Quizás la herida fue tan grande, se le abrió una herida tan grande que no quieren recordar de esos momentos. Menos mal que Nehemías no está predicando, porque Nehemías dice que le jalaba los pelos a la gente. Y creo que se arrancaba la barba, o le arrancaba la barba a los otros. Imagínense, y algunos cristianitos se ofenden porque se les dice bruja o se les dice bestias. Son tan sensibles, son tan delicados, tan delicadas, pero sí le aguantan al jefe cualquier cantidad de ofensa porque van a ganar un dinerito. Amén. Pero el pastor predica una palabra de bestial o una palabra brujal, ay, y se ofenden. Ay, no, el que el pastor es muy rudo, el pastor es muy violento. Hermano, a veces hay que usar ciertos modismos, cierto sarcasmo para que la gente entienda, porque hay momentos en que hay que decir las cosas como se tienen que decir. Obviamente, mientras no caigamos en la vulgaridad, mientras no caigamos en la falta de respeto. Pero ¿cuál es el problema? Que a mí me digan bestia. Si pregúntele a mi esposa. ¿Y cuál es el problema que te digan bruja? Pregúntenle a tu esposo. Y se dan cuenta que es verdad. Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, tenemos que mantenernos firmes y constantes, porque los ataques del diablo, porque las acechanzas del diablo, porque los tentáculos de maldad nos alcanzan día a día. Hasta soñando nos quieren alcanzar. Yo despierto en las mañanas y le digo, ay, mi madre, demonios estuve soñando toda la noche. Y sueño cosas extrañas. Hoy le conté a mi esposa, mira lo que soñé. Mi esposa está cansada con las veces que yo le digo, mira lo que soñé. Cansada. Si ella anotara todo lo que yo he soñado, yo hubiera escrito 2 libros ya, de 2 páginas cada uno. Filipenses 1:27, debido a esto, amados hermanos, Filipenses 1:27 dice:
solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Para qué? Para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes. ¿En qué? En un mismo espíritu. Firmes, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Versículo siguiente, firmes, de tal manera que nada seáis intimidados. Firmes. Solamente que os comportéis como es signo del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo sentir, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Santiago 1:8. Mis hermanos, Santiago 1:8 nos enseña lo contrario, la antítesis de lo que es mantenernos firmes y constantes. Santiago 1:8. El versículo habla por sí solo. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Aquella persona que no es firme y constante va a comenzar algo y lo va a dejar, se va a meter en algún grupo y lo va a dejar, va a comenzar un trabajo y lo va a dejar, va a comenzar un proyecto y lo va a dejar. ¿Por qué? Porque no es firme. ¿Por qué? Porque no es constante. Es inconstante en todos los caminos. ¿Por qué? Porque tiene un estándar de vida de doble ánimo. Las emociones le controlan, las emociones juegan un papel determinante y preponderante en aquella persona y no le permiten ser firme y constante. Es un pecado delante de Dios tener doble ánimo. Cuando nos conviene soy cristiano, cuando no nos conviene no lo soy. Oye, ten cuidado. Vienen tiempos peligrosos. Vienen tiempos peligrosos en que nuestra fe va a ser cada día más probada. El tiempo del anticristo y los demonios están revolteados por todas partes. Y ahí nuestra fe, si Cristo no ha venido hasta ese entonces, ahí nuestra fe va a ser probada. Y ahí vamos a ver, porque en la cancha se prueban los gallos, ¿no es verdad? En la cancha se prueban los gallos. La gallina, por decir así, los gallos. Vamos a ver en el momento de la prueba y en el momento del ataque satánico, vamos a ver quién ha sido firme y constante. Oye, escúchame, si no aprendemos a ser firmes y constantes en lo poco, no, vamos a tener problemas en lo mucho. Si no aprendemos a ser firmes y constantes ahora en pequeñas cosas, ¿qué me va a pasar cuando las cosas comiencen a crecer? Amados, volvamos a 1 Corintios capítulo 15. Estaba orando al Señor que no me pase de predicar más de 3 horas. Porque yo sé que he abusado con ustedes en los domingos pasados. Amados, en este versículo de 1 Corintios capítulo 15, versículo 58, no solo encontramos con que tenemos el desafío de que somos llamados, mandados a ser, a estar, a permanecer firmes y constantes, sino que además nos encontramos con el desafío que tenemos un llamado a crecer. Así que, hermanos míos, amados, están firmes y constantes. Mire lo que dice ahora. Creciendo en la obra del Señor siempre. Mira para acá. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué tenemos que ser firmes y constantes? Porque en la medida que somos firmes y constantes, vamos a crecer. Amén. Dejamos de ser firmes y constantes y no crecemos.
Un punto te lleva al otro. Creciendo en la obra del Señor siempre. No dice a veces. No dice cuando tú quieres. No dice cuando a mí se me da la regalada gana. Es siempre. Somos llamados a crecer siempre. Qué lindo el bebé que ha nacido. Y ahí está Priscila. Ahí creció el tormento de Samuel. Ahí creció el que le va a sacar canas verdes a Samuel. Priscila. Linda, chiquitica, bonita, morenita, linda la muchachita, linda. Y qué lindo como los padres fueron viendo que el pelito ya le fue creciendo, y los padres vieron que los dientecitos fueron desarrollándose, y los padres vieron que la muñequita, que la niñita ya movía los brazos, movía los piececitos, se chupaba el dedo gordo del pie, se lo echaba a la boca, y el papá y la mamá disfrutando de ese crecimiento, disfrutando de ese desarrollo, disfrutando de ese progreso, creciendo. Qué linda la muchachita. Cualquiera se la come, dice Samuel. Cuando la muchachita llega a los 13, 14 años, Samuel va a decir, ¿por qué no me la comí? Pero ahí está el crecimiento, el desarrollo gradual y progresivo y constante. ¿De quién? De Priscila. ¿Qué papá no quiere que su hijo crezca? ¿Qué mamá no quiere que su hija crezca? Pero ¿cuántos casos de niños que su crecimiento no ha sido como debería ser? Por ABC motivo. Y su desarrollo, tanto físico, tanto emocional, tanto intelectual, no es el que papá y mamá esperaba, que es lo normal. Oh, cómo sufre papá y mamá. Oh, cómo tienen que llevar esa carga, ese dolor de ver un hijo que por ese motivo ha nacido con incapacidad. ¿No es verdad? ¡Qué dolor! Hermano, ¿cómo se siente Dios habiéndonos dado su vida para darnos una vida en Cristo? Y sus hijos no crecemos, no nos desarrollamos, nos quedamos enanos, nos quedamos pigmeos, pineos como dicen algunos, nos quedamos alfeñiques, enclenques, débiles. ¿Entienden el término enclenque? Alfeñiques, débiles, donde el muchachito ya tiene 15 años y apenas puede colocar los pies sobre el piso, que cuando los coloca se desploma. Qué triste ver cristianos así. Qué triste es ver creyentes así, que no han crecido, que todavía han pasado 25 años de fe y todavía hay que cargarlos y darles el biberón, el bobo. Pobrecito muchachito, ñe. ¿Cómo se siente papá allá arriba? Habiendo invertido tanto en una vida, habiéndole dado tantas cosas, y ese hijo de Dios, esa hija de Dios, alfeñique, enclenque, débil, pobre, que cualquier cosa la asusta, que por cualquier cosa se hiere, que por cualquier cosa se ofende, que por cualquier cosa le duele la uña, le duele el pelo,
que por cualquier cosa deja de leer, deja de orar, deja de congregarse. Óyeme, hay que crecer. Así que, amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Por lo tanto, amados hermanos, somos llamados, motivados, exhortados, desafiados a crecer en el Señor siempre. Segunda de Pedro 3:18. Segunda de Pedro 3:18. Eso es Daniel, Habacuc, Génesis, Mateo y después viene Segunda de Pedro. Eso se lo digo al pastor Valverde para que refresque su memoria. El pastor Valverde, amigo mío. Pura vida, hermano, pura vida. Pura vida, hermano pastor Valverde. Segunda de Pedro 3:18. Este fue el primer versículo que yo me aprendí como maestro de escuela dominical en Chile. Long time ago. Muchos años atrás. Me lo aprendí de tal manera que tengo que leerlo. Segunda de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Antes bien, antes de cualquier cosa, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Óyeme, no hay conocimiento en el mundo que te va a llevar al cielo. No hay conocimiento mundanal, trivial, pasajero, efímero, que te va a servir para el cielo. Por lo tanto, hoy, este día, tú tienes que crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Porque ese conocimiento te prepara para el otro nivel, para el otro mundo. Como dicen los metafísicos, para la otra dimensión. Tenemos que aprender a desarrollar el carácter cristiano, virtudes espirituales. ¿Por qué? Porque así como el cuerpo va a resucitar incorruptible e inmortal, nuestra vida, nuestro cuerpo espiritual tiene que ser lleno de Dios para la otra vida. Después de la resurrección. Ya que, mis amados, aquí dice: creced en el Señor siempre, creciendo en la obra del Señor siempre. Porque, como dije, amados hermanos, el que no crece se estanca y decrece. El que no crece no se desarrolla. El que no crece no madura. Y vamos a tener que cargarlo toda la vida y darle biberón toda la vida. Y vamos a tener que cambiarle los pañales. Venga, hermano Juan, venga que le voy a cambiar los pañales, pobrecito. Todavía tiene el hombrecito, tiene 55 años y no sabe ir al pipi room. Vamos a cambiarle los pañales que el viejito no sabe. Niños espirituales. Como dice el autor de Hebreo, que debiendo ser ya maestros, es necesario que se os enseñe de nuevo los rudimentos del Evangelio. Y que lamentablemente, debiendo ser expertos en las cosas de Dios y teniendo la capacidad de comer carne, buen alimento espiritual, todavía tenéis necesidad de que se os dé leche.
Y mis amados, para crecer de acuerdo al mandato del Señor aquí y en otros pasajes, para crecer de acuerdo a las exigencias del Señor y para crecer de acuerdo a la voluntad del Señor y para crecer de acuerdo al deseo de Dios para con nosotros, necesitamos de manera perentoria, urgente, obligatoria, imperativa y diligente el permanecer firme y constante. El que no permanece en su vida firme y constante en las verdades de Dios, en la obra de Dios, no crece, no crece, no crece, no crece. Y si en el mundo a un trabajador no se le considera para nada, cuando es una persona inconstante y cuando es una persona que no ha crecido en su conocimiento para saber desarrollar el trabajo dignamente, responsablemente, diligentemente, y no lo sabe porque no ha crecido, se le ha enseñado, se le han puesto personas para que se le enseñe y no sabe hacer el trabajo, y por lo tanto una factoría, una fábrica nunca va a emplear a una persona que no ha crecido. ¿Qué pasa en la obra de Dios? ¿Por qué se ha de emplear entonces? ¿Por qué ha de servir al Señor si nunca ha crecido? Y colocamos al muchachito que anda con pañales para que recoja la ofrenda y de repente hizo lo que ya tú sabes. Y mientras recoge la ofrenda se le van cayendo bolitas en el camino, dejando todo sucio. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? A buen entendedor, pocas palabras. ¿Por qué? Porque todavía usa pañales. Y cualquier cosa que hace y cualquier cosa que dice la riega y mete las patas y se equivoca y ofende a todo mundo. Y después dice que a él lo ofende, cuando él es el que ofende. Por no crecer, por no desarrollar carácter, por no ser constante, por no ser firme. Hay algunos cristianos y buenas iglesias, yo creo que son buenas iglesias, que le dejan el desarrollo y el crecimiento espiritual inclusive a la voluntad decretiva de Dios. No, Señor. Dios nos hace en la palabra, Dios hace responsable al creyente de crecer. Y si no crece, no es culpa de Dios porque no lo decretó, es culpa del hombre que no quiere crecer, porque Dios ya nos dio las herramientas para crecer. Somos nosotros los que no queremos usar las herramientas para crecer. Somos nosotros los que nos estamos entreteniendo en cosas triviales, pasajeras, efímeras para crecer. Y entonces no crecemos, no nos desarrollamos y no servimos. Porque no crecemos. ¿Por qué? Escúcheme. Porque ¿qué agricultor, habiendo dejado de limpiar la tierra, habiendo dejado de regar la tierra, habiendo dejado de abrir la tierra, habiendo la semilla, estando la semilla dentro, podrá recoger fruto? Usted planta una semilla ahí, como pudo, no la regó, no recogió la maleza del lado. ¿Usted cree que esa semilla que fue sembrada va a crecer si no hay limpieza? Si no se riega, si no hay agua, no va a dar fruto, no va a crecer. ¿O qué deportista, habiendo dejado de ser firme y constante en practicar, en entrenar, en ejercitarse, ha de poder crecer en resistencia, en velocidad, en técnica, para así crecer como deportista en su área? Oye, no hay deportista que pueda crecer como deportista si no se mantiene firme y constante. Tú quieres ser un buen músico, tú quieres ser un buen deportista, mantiénete ejercitando todos los días, firme y constante.
olvidándote de las cosas triviales, porque tienes una meta, porque tienes un propósito, porque tienes motivaciones claras y correctas. Somos llamados a crecer. De la misma manera, amados hermanos, de la misma manera que médico, que abogado, que ingeniero ha de crecer en su profesión. Si no permanece fiel, firme y constante en los estudios anuales que le ayudarán a mantenerse al día de los nuevos métodos, de los nuevos adelantos, de la nueva medicina, de las nuevas leyes, de las nuevas técnicas de su profesión. No hay abogado, no hay ingeniero, no hay médico que pueda mantenerse creciendo en su profesión si no se mantiene firme y constante estudiando. Pastor Jerry, usted tiene que capacitarse todos los años. Pastor Jerry se graduó, ya se quemó las pestañas, y el Pastor Jerry todos los años tiene que capacitarse, tiene que tomar curso, porque si no se queda atrás. Pero para tomar ese curso tiene que ser firme y constante todos los años, así crece. ¿Y qué me dice entonces de la vida cristiana? ¿Cómo podemos pretender crecer en la obra del Señor, en la gracia del Señor, en el compromiso con el Señor, si no somos firmes y constantes en lo que nos manda el Señor? Firme, constante, fiel y perseverante, ¿en qué? Leyendo la Biblia, orando, congregándose, ofrendando, testificando, sirviendo, haciendo. Como dije al comienzo, se cree que 48% de los creyentes que activamente estaban envueltos en la iglesia, asistiendo a cada servicio, se cree que el 48% ha dejado de asistir virtualmente las predicaciones. Es interesante, ayer conversaba con el hermano Daniel. Daniel es el hijo de Ramonita, el varón, el menor. Donde él dice, me decía ayer, pastor, ¿sabe lo que yo pienso? No, hermano, dime. Yo pienso que Dios de alguna manera también ha permitido este virus y este confinamiento para vaciar todas las iglesias, me dijo él. Hermano, explícate. Pastor, claro. En las iglesias había un relajo, en la iglesia había un libertinaje grande, en las iglesias ya había una falta de reverencia grande, y Dios cerró todas las iglesias para que cada creyente se fuera a guardar a su casa, para que cada creyente evaluara su vida, para que cada creyente considerara lo que había hecho en el tiempo de congregarse y si había hecho lo correcto. De tal manera que en este tiempo de confinamiento pueda meditar en su casa, de tal manera que cuando la iglesia se abra, vengan con otra motivación, vengan con la idea clara, vengan con los conceptos claros de no perder tiempo. Ese hombre piensa. Pero luego me dijo, pero ¿cuántos de esos creyentes van a volver a la iglesia renovados, restaurados, o van a seguir resentidos? Me decía él. Hermano, espero que el confinamiento a usted le esté ayudando en algo, por lo menos. El hermano Chris y el hermano Lewis llegaron un poquito fornidos los muchachos jóvenes, elegantes, llegaron un poquito fornidos, un poquito gruesecitos, donde, no me malentienda, yo no estoy diciendo gordo, simplemente como que los huesos se le fueron para adentro, nada más, como que los huesos se hundieron, nada más, no me malinterprete. Espero que no solamente el confinamiento haya permitido para crecer en grasa también, porque creemos que también tenemos que crecer en gracia. Crecer, porque el que no crece deja de crecer y decrece.
Tú no te puedes quedar en término medio. Bueno, pastor, es verdad, pastor, no estoy creciendo, pero me he quedado en el nivel hasta donde llegué. Mentira del diablo. El que no crece, decrece. Pregúntele a un deportista, pregúntele a un médico, pregúntele a un ingeniero, pregúntele a un agricultor. Si es verdad que dejando de crecer se mantienen, decrecen. Se va todo lo que se consiguió, desaparece y van decayendo, van decreciendo. Somos llamados a crecer en la obra del Señor siempre. Segunda de Corintios 10:15. Segunda de Corintios 10:15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe. ¿Estaré haciendo violencia a la palabra de Dios si digo que Dios espera que mi fe crezca? ¿Estaré equivocado? En ese versículo y en muchos más, Dios espera que mi fe crezca. Dios espera que tu fe crezca, y no vamos a crecer en fe si no nos mantenemos firmes y constantes. Mire lo que dice Primera a los Tesalonicenses capítulo 3. Primera a los Tesalonicenses capítulo 3, versículos del 11 al 13. Me encanta cuando se escuchan las hojas de la Biblia moviéndose. Sí, yo escucho, sí, yo escucho. Mi esposa dice, ¿cómo? Mi esposa dice, cuando te conviene escucha, igual que mi papá. Mi mamá le decía, viejo sable, cuando te conviene escuchas. Y mi papá se reía. ¿Y yo también me tengo que reír? Mire lo que dice ahí, Primera a los Tesalonicenses capítulo 3, versículo 11 al 13. Dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar ¿en qué? En amor, unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios. Amados, somos llamados a crecer en amor. El amor implica paciencia. Yo soy el rey de la virtud de la paciencia en todo caso. Amén. Amén. ¿Por qué se ríen algunos? ¿He dicho una blasfemia? Hablen ahora o callen para siempre. Somos llamados a crecer en ese amor, para tener paciencia, para saber enseñar, para saber corregir, para saber servir, para saber dar, para saber ayudar, para ser desprendidos, para ser solícitos. Creciendo en el servicio, creciendo en mi devoción, creciendo en mi dedicación, creciendo en mi consagración. Un predicador de los famosos dijo en una oportunidad, todos los días debemos consagrar nuestra vida al Señor. Todos los días debe haber consagración, porque todos los días el diablo nos tienta. Efesios capítulo 4. Entonces, ¿por qué y para qué esto de crecer? Efesios capítulo 4. Porque como dije, el creyente no puede dejar de crecer porque comienza a decrecer.
Y se nota primero en su casa, deja de leer la Biblia, deja de orar, y asistía constantemente a la iglesia, pero ya los miércoles comienzan a haber tropiezos. De repente comienzan a aparecer obstáculos y razones por las cuales no puedo congregarme. Y luego entonces ese espíritu se cambia para el domingo por la tarde, donde ya el domingo por la tarde tampoco puedo, porque se me pasó, tú sabes, se me presentó este compromiso, esto aquí, esto acá. Y el pastor, ajá, sí, ajá, cómo no, amén, así, sí, hermano. Y como que creen, mire, de la misma manera que no podemos engañar a la mamá, al viejo se le engaña, pero de la misma manera que no podemos engañar a la mamá, porque la mamá ha ido y ha venido no sé cuántas veces por el camino que los hijos recién están emprendiendo. Ya la mamá lo sabe, ya las calla todas. De la misma manera, ya un pastor viejo, yo tengo casi 30 años pastoreando, los hermanitos vienen con cosas, ajá, sí, dame, claro que sí, hermano, ajá, okay, claro que sí, como hermano, por supuesto, hermano, claro, hermano, por supuesto, se entiende, hermano, se entiende. Y no se dan cuenta que se están engañando a ellos mismos. Pastor, pero tú le dices las cosas, antes se las decía a todos. He aprendido que no todos están dispuestos a entender todo lo que se les puede decir. Por lo tanto, hay algunos que yo digo, ajá, sí, interesante, wow, claro, pobrecito que sufre. Pero a otros los agarro por el cuello y le digo, hermano, ven, hermano, párate, hermano, sí, mi hermano, yo entiendo lo que tú quieres decir, hermano, claro que sí, pero ven, vamos a dar un paseo porque a ver si podemos conversar algunas cosas, ¿ok? No sea tan cabezón, hermano, usted tiene que entender que y hay algunos que sí, pero hay otros que hay que dejarlo que se estrellen con la pared. Porque cuando uno le dice algo, es como que si se les ha aparecido el mismo diablo. Y mejor uno se queda callado. Porque no hay razón, no hay argumento que el pastor pueda levantar contra algunos. No hay. Y eso, Pastor Jerry, y eso me costó aprenderlo. Espero que usted ya lo haya aprendido ya. Hermanos, porque el creyente no puede dejar de crecer porque comienza a decrecer, porque tenemos que crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cuántos quieren alcanzar logros espirituales dentro de la obra de Dios? Pastores, evangelistas, maestros, directores de música, ganancia de alma, ganadores de alma. Bueno, ¿cuántos quieren alcanzar esas virtudes? Gloria a Dios. Pero hay que crecer. Y para crecer hay que mantenernos firmes y constantes, porque tenemos que crecer para este propósito. Versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Eso, perfeccionar a los santos, implica hacer crecer a los santos, desarrollarlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Hasta qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Eso implica crecimiento y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a un varón maduro, a una mujer madura, a una iglesia madura, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Somos llamados a crecer hasta el nivel de la estatura de Cristo. El desafío es Cristo. Óyeme, el desafío no es el llegar a ser como el pastor. No te equivoques. Sácate de la cabeza al pastor. La meta no es el pastor.
La meta no es el hermanito, la hermanita, la meta es Cristo. Pastor, ¿por qué el pastor no es el pastor? ¿Por qué el pastor no es la meta? Porque cuando tú consideres que llegaste a la medida del pastor, ya llegaste a la meta y no vas a seguir creciendo. No va a haber entusiasmo, no va a haber motivación. Pero la pregunta es, ¿pero cuántos creyentes han llegado a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? ¿Cuántos creyentes? Ninguno. Entonces, ¿qué nos motiva a mantenernos firmes y constantes? Es que todavía no alcanzamos ese nivel. Por lo tanto, firmes y constantes para crecer siempre en la obra del Señor. Y permítame repetirle esto. El que está firme y constante crece. El que crece sigue estando firme en la comunión con Dios, en la gracia de Dios, en la comunión fraternal unos con otros, en el conocimiento bíblico, en el servicio al Señor, al prójimo, en el desarrollo ministerial. Y con todo esto nos mantendremos firmes, fieles, constantes y perseverantes. Mis amados, volvamos a 1 Corintios, capítulo 15. En este versículo nos encontramos no solo con que somos llamados, mandados, desafiados a ser, a estar, a permanecer firmes y constantes. Y no solo somos llamados en este versículo, desafiados a crecer, sino que también tenemos el desafío a servir, porque no es en vano. Primer desafío, a permanecer firme y constante. Segundo desafío, a crecer siempre. Tercer desafío, a servir, porque no es en vano. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. En vano significa vacío, infructuoso, sabiendo que el trabajo, que la obra en el Señor no es infructuosa, no es vacía, sino que da fruto. Es funcional, trae fruto de verdad. Oh, mi hermano, cuánto trabajo infructuoso hemos desarrollado en la vida. Y comenzamos un proyecto, e invertimos dinero, e invertimos tiempo, e invertimos talento, invertimos capacidades, molestamos a fulano, mengano, sutano para que me ayuden en esto y en esto otro. Y cómo nos esforzamos, y cómo le echamos ganas, y cómo metemos mano. Y ha pasado un año y todo se convierte en nada. Y se convierte en algo vano. Perdemos fuerza, perdemos capacidades, perdemos dinero, perdemos talento, y algunos hasta se pegan un tiro perdiendo la vida. Porque todo lo que tenían lo invirtieron en ese proyecto que al año, a los 2 años, no sirvió para nada. ¿Quiere que te diga algo? La obra del Señor no es en vano. Trae fruto para esta vida y para la vida que viene también. Nunca te olvides que servir al Rey de Reyes y Señor de Señores es lo más maravilloso que puede existir. Nunca, nunca te va a quedar mal. Sí, el hermanito te puede quedar mal, sí, el pastor te puede quedar mal, sí, el concilio de iglesia te puede quedar mal, pero nunca tu Señor, nunca tu Salvador, porque el precio fue demasiado grande que pagó el Hijo para que ahora la obra sea en vano. Y los hermanos ahí en 1 Corintios pensaban que no había resurrección, y por lo tanto todo lo que hacían y todo lo que predicaban y todo lo que enseñaban era vano. Y el apóstol Pablo le dice, no es vano, vale la pena, funciona, sirve, da fruto. Pero para que funcione tienes que crecer,
desarrollarte y para crecer tienes que estar firme y constante. Es simple, el que está firme y constante crece, y el que crece sirve, porque el que no crece no sirve. Siempre uso como ilustración esto. Recién comenzando la iglesia por allá por el año 1900, no te importa. Comenzando la iglesia, hermano, venga, dígame pastor, hermano, mire, el miércoles usted va a dirigir la música. Siempre me recuerdo, y ya es un chiste para mí. Sí, hermano, cómo no, el miércoles yo traigo para dirigir la música. Y llegó el pastor con su tema y todo, llegaron los hermanos, y el director no apareció, ni apareció la música. El domingo nos vimos y no me dijo ni pío, no me dijo nada que había faltado, ni una cosa, y por qué, y la dirección. Y luego conversé con él. Nuevamente le dije, hermano, ¿le parece si este miércoles puede dirigir la música? A ver si, dándole el beneficio de la duda. ¿Cómo no, pastor? Han pasado 20 años y todavía lo estoy esperando. Porque nunca apareció a dirigir la música. Cada vez que lo ponía, las 2 veces que lo puse a dirigir música, no apareció. Y después aparecía el día domingo como si nada hubiera pasado. Incorregible. ¿Por qué? Porque no crecen. ¿Por qué? Porque no son firmes y constantes. ¿Entiende? ¿Entiende lo que hay? En la iglesia hay trabajo siempre. Primera de Pedro 4:10. ¿Qué dice Primera de Pedro 4:10? Otro versículo que me aprendí muy bien, que tengo que leerlo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros conforme a la multiforme gracia de Dios. ¿Está bien así? ¿No? Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Óyeme, cada uno Dios le ha dado por lo menos un don, una capacidad. Porque si en el mundo no te has muerto de hambre, porque algo sirves, para algo sirves, en la iglesia también para algo sirves. La hermana Sonia ha estado viniendo, ayudando, y es como una hormiguita, esa mujer no para, y aquí y acá, y nos ha preparado un banquete ayer, Pastor Jerry. No solamente organiza y lleva aquí, recoge aquí, limpia aquí, nos ha preparado ayer un banquete, hermano Zenón, como un restaurante mexicano de primera. De primera. Y lo digo para la gloria de Dios, no para que se le hinche la cabeza. Que bien hinchada ya la tiene mi pobre hermana Sonia. Un restaurante de primera, comida de primera. Christopher, oh, cómo tú disfrutarías cómo hubieras disfrutado la comida de ayer. Porque a ti te gusta. Cuando tú fuiste a México, en el viaje misionero, cómo Christopher comía y se deleitaba con esa cultura, con esa comida. Casi lo casamos allá al muchacho, con una mera. Oh, cómo el hermano Christopher hubiera disfrutado ese banquete que nos brindó el Señor a través de la hermana Hormiguita, a través de la hermana Sonia. Pero usted no estaba ayer, pues, compadre. Tristemente, no estaba. Obviamente hablando, no se le avisó a todo el mundo porque estamos avisando a algunos que vengan a ayudar. Solamente disfrutamos de esa comida, Chanito, de ese tremendo banquete, solamente lo disfrutamos. Las hormiguitas que tuvimos ayer, las hormiguitas obreras que tuvimos ayer. Oye, pero eso fue, ¡ay, mi madre! Amén.
sirviendo. Sirviendo de alguna manera. Cada uno según el don que ha recibido. Cada uno según el don que ha recibido. Ministrelo a los otros. Enséñelo a los otros. Trabájelo por amor a otro, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, la gracia de Dios, la multiforme gracia de Dios. Nos ha dado por lo menos un don, un talento, una inteligencia, una capacidad, y eso hay que ponerlo en acción. Hay que entregarlo como buenos administradores. En la iglesia hay trabajo para todos. El vago espiritual siempre, óyeme, escúchame, el vago espiritual siempre estará mendigando las bendiciones espirituales. Se convierte en un mendigo espiritual. Y quizá por la misericordia de Dios podrá recibir las migajas de la mesa de Dios, cuando podría fácilmente llenarse, hartarse, atiborrarse del banquete espiritual de Dios, mientras que podría estar sentado a la mesa delante del banquete de Dios y comiendo todo lo que Dios le ofrece. Habemos muchos creyentes que no estamos dispuestos a servir a Dios y vamos a tener que vivir toda la vida mendigando las migajas de Dios. Debajo de la mesa como los perrillos, a ver cuando cae algo para comérmelo. ¿Por qué? Porque no servimos. ¿Por qué? Porque no crecemos. ¿Por qué? Porque no nos mantenemos firmes y constantes. ¿Entiende la idea? El que trabaja para el Señor siempre será bien remunerado, espiritualmente hablando. Pero pregunto, ¿de alguna manera también no será de parte de Dios remunerado materialmente de alguna manera? Hermana Sonia, usted tuvo un accidente grande. Esos huesitos sufrieron y fue operada. No, pero esta mujer tiene unos dolores horribles. Pudo haber quedado inválida. Un accidente grande. La hermana no tiene papeles aquí. Callado. No tiene papeles aquí, aunque está en trámite una cosita por allí, creo. Pero la hermana sirve al Señor en lo que puede, es muy animosa. Hermana, ¿le ha faltado alguna vez en su mesa? ¿Le ha faltado a sus hijos? ¿Le ha faltado para comprarle los antojos de sus hijos? No le ha faltado nada. ¿Vive debajo del puente, hermana? Dígame, ¿vive debajo del puente? No. Es cierto que vive en un edificio de 70 pisos y no hay elevador, pues no importa. No importa, ella lo sube abnegadamente. Pero tiene un techo. Y puede pagar la renta. Y estuvo sin trabajo. Amén, amén. Tiene a quien acudir. Óyeme, tiene a quien acudir, a su jefe, a su señor, a su amo, que no le desampara.
que sabe cuando necesita algo. Óyeme, yo te voy a decir esta. Le digo, hermana, perdóneme, hermana, que yo sea tan hablador. ¿Me va a perdonar, hermana? Y si no me perdona, problema suyo. Óyeme, escúchame. Ella estuvo sin trabajar, no iba a trabajar. Y las jefas que ella tenía le mandaban dinero para la casa, sin trabajar. ¡Muérete de envidia! Óyeme, muérete de envidia. Parece que el Señor paga bien. Parece que mi Dios paga bien. No. Usted no lo cree. Parece que mi Señor paga bien. Ah, ahora lo están creyendo. Ahora parece que lo están creyendo. Pero quiero que entienda esto. Nadie podrá servir y trabajar bien para el Señor si no crece. Porque de qué manera Dios podrá usar a un, como ya lo dije, a un pigmeo, a un desnutrido, a un encrenque, a un alfeñique, a un enfermizo, a un débil y miserable cristiano mal alimentado. ¿De qué manera Dios lo puede ocupar? Si vive lleno de lástima. Pastor, es que Dios no quiere que crezca. No es Dios, eres tú. Soy yo. La Biblia en ninguna parte me decreta que Dios elige a este para que crezca y a este para que se quede un enano. No, eso es mentira. La Biblia todo nos manda a crecer. Y Dios nos entrega todas las herramientas. Los medios de gracia de Dios son entregados para cada creyente. Las herramientas son entregadas para cada creyente. La instrumentación son entregadas para cada creyente. Y Dios dice, toma, ahí está, úsalas, aprende a usarlas. Y Dios te va a bendecir. Y yo te voy a dar. ¿Cuántos creyentes viven esa mentira? No, es que yo no puedo crecer porque Dios no decretó que yo crezca. Y ahí se quedan sentados como pobres, miserables, siendo víctimas y culpando a Dios que no quiere que crezca. Entonces yo tengo que quedarme quieto hasta cuando a Dios se le ocurre crecer. Se le ocurra hacerme crecer. No, hay un problema con esa teología. Grande. Porque si yo creo en esa teología, yo tengo que sacar muchos versículos de la Biblia. Óyeme, dije muchos. Muchos. Como dije, pues si no lo usarían en una factoría del mundo, ¿por qué habríamos de utilizarle en el servicio a Dios? Por lo tanto, para trabajar hay que crecer, fortalecerse, vigorizarse, tonificarse. Pero nadie podrá crecer, fortalecerse, vigorizarse, tonificarse si no se mantiene firme y constante, involucrado, activo, dispuesto en la obra del Señor, fiel y comprometido. Pastor, ¿cuál es el trabajo que hay que hacer? Se ha hecho mucho, pero ¿cuánto falta todavía? Tenemos dos desafíos que estamos haciendo aquí, especiales. Surprise, es una sorpresa. Algunos, si el coronavirus no los mató, los va a matar la sorpresa. Dos trabajos que estamos haciendo grandes. Hay en la obra del Señor trabajo. Hay para hacer siempre algo. Primera los Corintios 15. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, sépalo, adviértalo,
Conózcalo, que tu trabajo en el Señor no es en vano. Óyeme, Dios va a bendecir, Dios va a dar el fruto correspondiente. Cualquiera cosa que hacemos, Dios va a multiplicar la fuerza, Dios va a multiplicar las capacidades, Dios va a hacer milagro a través de ese poco servicio o mucho servicio que hacemos a Dios. Gálatas 6:10. Debido a todo lo que hemos dicho, digamos como que vamos terminando la primera parte. Gálatas 6:10. No nos cansemos pues de hacer bien. Y entre las muchas verdades y entre las muchas aplicaciones que podemos hacer acerca de este versículo, es esto: no nos cansemos pues de hacer bien, es decir, no nos cansemos de trabajar, porque eso es bien, eso es bueno. Haciendo el bien es el trabajo del creyente. ¿Por qué? Porque a su tiempo segaremos, recogeremos el fruto del trabajo bien. Es el premio del trabajo, es el premio del creyente, donde vamos a ver el fruto, donde vamos a ver la gente contenta por lo que se ha hecho, donde vamos a ver la gente participando de manera más activa, porque hemos acomodado aquí, porque hemos hecho aquí, porque hemos salido a tocar puerta aquí, porque tenemos esta familia nueva acá, y todo eso es porque se ha trabajado y Dios lo ha bendecido. No nos cansemos pues de hacer el bien. ¿Por qué? Porque a su debido tiempo segaremos. Y mire lo que dice al final: si no desmayamos. Oh, mi hermano, hay tantas razones por las cuales podríamos desmayar. Hay tantas razones por las cuales podríamos quitar la mano del arado. Hay tantas razones por las cuales podríamos sentirnos desanimados, tristes, afligidos. Sí, hay razones. Pero mi Dios y su gracia están arriba de esas razones. Amén. Mira la crisis que estamos atravesando. Razón suficiente para encerrarnos en las casas y no querer salir. Pero hay alguien y algo que te ha interesado que no salgas y que te tuyas allí y que te entumes allí y que tu cuerpo tome una actitud de no querer salir de la casa. ¡Ay de mí, pobre de mí! Y hay razones como para mantenernos allí asustados. Alguien está interesado que vivamos así. Algo. Ese algo es el misterio de la iniquidad, el pecado, y ese alguien se llama el diablo, que quiere que estemos inactivos, que no sirvamos, que no nos congreguemos, que no crezcamos, que no nos mantengamos firmes y constantes. Alguien está interesado, y ese alguien no es el Señor. Y ese alguien no es Dios. Y ese alguien no es el Espíritu Santo. Y ese algo no es la Biblia. Y ese alguien no es el pastor. Ese alguien es el diablo, que nos quiere ver completamente inhabilitados, destruidos, incapacitados, llenos de artritis espiritual, todo doblado, y que no podemos hacer nada. La vida cristiana en muchos de los casos, Juan 12:26, la vida cristiana en muchos de los casos parece ser dura y difícil. Nosotros estamos de fiesta en este país comparado con más de 70 países donde la cristiandad es perseguida. Pero vale la pena infinitamente la lucha por la promesa que aguarda a los que les sirven. ¿Por qué? Porque han crecido. ¿Por qué? Porque han permanecido firmes y perseverantes y fieles. Juan capítulo 12, versículo 26 dice: si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, dice Cristo, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará.
Oye, yo no busco la gloria del mundo. Oye, yo no busco la honra del mundo. Yo busco la honra de Dios, el Padre. Si alguno me sirve, sígame, dice Cristo. Y donde yo estuviera, estará mi servidor. Y mi Padre le honrará. Honrar significa darle el lugar que corresponde a la persona. Dios le va a dar a cada uno lo que corresponde. Lo que corresponde a su servicio, lo que corresponde a su crecimiento, lo que corresponde a su firmeza y a su constancia. Por lo tanto, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Un desafío para aceptar, firmes y constantes. Un desafío para crecer, creciendo en la obra del Señor siempre. Un desafío para servir, sabiendo que vuestro trabajo, entendiendo que vuestro servir en el Señor no es en vano. Y yo pregunto en este día, ¿no ha sido suficiente Dios en todos estos años que nos ha dado? Ha sido maravilloso, portentoso, glorioso, generoso con nosotros. Ahora que estamos volviendo a congregarnos, hay que hacer algo. Tenemos que salir de ese ensimismamiento, no sé, tenemos que salir de ese entumecimiento. Tenemos que salir de ese letargo. Tenemos que despojarnos de algunos demonios también. Amén. Tenemos que despojarnos de alguna mala costumbre que hemos adquirido. De que el día domingo, ya, pastor, tú sabes, pastor, tú tienes que entenderme. Yo cuando venía a la iglesia antes tenía que levantarme a las 8. Ahora, y aún ahora me cuesta un poquito, pero yo me levanto a las 9:30 de la madrugada, pastor. Y ahora volver a levantarme a las 8, ay, pastor, como que es duro. Sí, es duro. ¿Y qué es lo que hay? Dejaste de trabajar, ¿no es verdad? Y cuando te volvieron a llamar, ¿no tuviste que volver a levantarte a la misma hora de antes? Pero te había mal acostumbrado a no levantarte a la hora de antes. Ahora te llamaron a trabajar y tuviste que volverte a levantar a la hora que te levantabas antes. Lo mismo tenemos que aplicar para la fe. Entre paréntesis, para ustedes los que están escuchando y para los que están aquí, no hay razón para ninguno de ustedes que tomando tren y tomando guagua en el Bronx y en Manhattan pretendan ahora venir con miedo a la iglesia y asustados, porque yo he visto guaguas y trenes, yo he visto buses llenos donde no hay distanciamiento y algunos sin máscara y todo el mundo uno al lado de otro sin distanciamiento. No hay razón ahora para tratar de venir a la iglesia o decir no puedo ir a la iglesia porque no voy a estar un poco cerca de los hermanos. Vas a tener más problemas y más riesgo hay en esa guagua, en ese bus, que viniendo a la iglesia. Y en el supermercado cuando vas a comprar, ¿qué distanciamiento existe? Dime. El único distanciamiento ridículo es que hacen fila afuera y se guardan 6, sí, muchos sí, otros no, 6 pies, 2 metros, pero cuando estamos dentro del supermercado hasta chocamos y seguimos andando porque todo el mundo anda por donde quiere. ¡Qué ridículo! Y después, no, pastor, no puedo ir a la iglesia porque tengo miedo, porque tengo aquí. Eso es ñoñería, eso es ensimismamiento, si no me equivoco. Eso es mala crianza, eso es mala costumbre que adquiriste en este confinamiento. Si tú vas en el bus y vas en la guagua y vas o vienes lleno, aquí puedes venir tranquilamente porque es más seguro aquí en la iglesia que en ese lugar. ¿Alguien dice amén?
perdóname, esa te la doy gratis, esa no te la voy a cobrar. Amén. Puesto en pie. Padre, gracias. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso. Gracias porque tú eres para con nosotros firme y constante. Y por esa firmeza y por esa constancia nosotros podemos ser hoy también firmes y constantes. De tal manera que con esa firmeza y con esa constancia, Padre, nosotros podamos crecer. Y al crecer podamos servirte con integridad, con diligencia y con responsabilidad. Padre, gracias porque hay una obra que realizar, hay un trabajo que hacer. Queda poco tiempo, Cristo viene. La iglesia orando, nadie mirando a nadie. Hermano, hermana, ¿de qué manera Dios habló a su vida? ¿De qué manera Dios habló a su vida? ¿En algún área, en algún momento, en alguna de las verdades que el Señor nos permitió enseñar, predicar, declarar, aclarar, proclamar? ¿Sabe qué? Hay que movernos para quitar este entumecimiento, para quitar esta artritis espiritual que nos está neutralizando, que nos está controlando, que nos está de alguna manera no motivando y que estamos estáticos, fijos en un lugar, sin hacer nada. Entienda, Dios es más grande que todo esto. Y no estoy diciendo que seamos imprudentes. Tenemos que conservar prudencia, pero sobre la legítima ley y verdad de que en la iglesia podemos congregarnos con prudencia igual y podemos seguir haciendo la obra igual. ¿De qué manera Dios habló su vida, hermano, hermana? Converse allí con su Dios. Converse allí con nuestro soberano, con nuestro Salvador. Y hagamos un recuento introspectivo de nuestra vida interior para evaluarnos, para reconsiderar nuestra vida cristiana, para no acomodarnos a lo que el diablo quiere, para no acomodarnos a lo que el misterio de la iniquidad quiere, que quiere neutralizar y acabar todas las iglesias. Gracias, Señor, por este presidente que se puso firme y dijo: las iglesias tienen que abrirse. Gracias, Padre. Hermano, a lo mejor usted está escuchando allá en su casa. Hermano, tiene que volver acá. La semana que viene vamos a hacer como 50 los que vamos a ver aquí. En este momento hay 25. La próxima semana tiene que haber como 50 ya. Y iremos poco a poco levantando y disciplinándonos. Amigo, amiga, que usted está escuchando y lleva tiempo escuchando, ¿no quisiera usted participar de estos manjares de Dios? ¿No quisiera usted participar de estas verdades de Dios? ¿No quisiera usted ser receptáculo de las bendiciones de Dios para su vida, donde Dios da en abundancia, donde Dios cuida a su pueblo, cuida a sus hijos? Venga Cristo, venga Cristo, ríndase al soberano, ríndase a Jesucristo que murió por usted y dígale: Señor Jesús. Allí donde está, dígale: Señor Jesús, que la sangre tuya me lave, me limpie, me quite todos mis pecados, porque mis pecados me separan de ti. Y quiero que por la fe en Jesucristo todas estas verdades se apoderen de mí, para comenzar una vida nueva, una vida buena en Cristo. Sálvame, perdóname, justifícame por la obra de Jesucristo, una obra vicaria, una obra de propiciación por mis pecados delante del Padre. Sálvame, Señor, perdóname. Haga esta oración en su casa, haga esta oración de fe. La oración nos salva.
es la motivación con lo cual usted está haciendo esta oración, que Dios quiere que le salve, que le perdone, que le limpie todo pecado, que quiere ir al cielo, que quiere servir al Rey de Reyes y Señor de Señores, y Dios le va a bendecir grande y abundantemente. Padre, bendice la exposición de tu palabra, gracias por ella, por la libertad que nos has dado, gracias por todo y por todos, en el nombre de Jesús, amén, amén. Amado, el Señor le bendiga.